Gracias por venir una vez más a una charla de divulgación científica aquí en Principia. Como sabéis, un sábado al mes tenemos una conferencia de divulgación científica, por lo tanto nos quedan todavía 3 más durante este curso y seguiremos, si puede ser así, durante varios años. Hoy tenemos el placer de presentar a Delia García Liarte, que es profesora de Física y Química en el Instituto Pedro Peñalver del Algar. Es una excelente profesora, una excelente divulgadora y, por si fuera poco, es de Cartagena, es decir, lo tenemos todo prácticamente hecho. Va a hablar sobre arte y ciencia con mayúsculas. Es decir, que si preguntamos a alguien qué piensa que es una persona culta, nos diría a lo mejor que sabe de arte, que sabe de historia, que lee libros, que entiende de música, de pintura, pero nunca nos diría que sabe ciencia. Es decir, una persona culta no se identifica con una persona de ciencia, cuando en realidad todo lo que nos ocurre durante nuestra vida, todos los días, tiene una explicación científica. Sería un poco absurdo. Pues un poco la reivindicación de hoy sería que efectivamente la ciencia forme parte con mayúsculas de esa cultura, por lo menos al mismo nivel. Y eso lo va a hacer a base de establecer paralelismos entre figuras de artistas o obras de artistas y la parte científica que tienen, o la inspiración que ha tenido un artista en ciencia para poder hacer su obra. Es decir, esa reivindicación vamos a intentar hacerla hoy. Como cosa curiosa, resulta que una persona que revolucionó el mundo de la ciencia, que dio un aspecto totalmente distinto del universo a lo que había, nació justamente un 19 de febrero como hoy, hace más de 500 años. Se llamaba Nicolás Copérnico, que hoy justamente cumpliría años. Bueno, pues un poco eso es lo que vamos a hacer hoy, disfrutar con Delia en ese aspecto. Os ruego también que por favor los móviles los silenciéis o los apaguéis para que no molesten durante la charla. Vale, Delia. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Bueno, pues como ha dicho Manolo, vamos a hablar de arte y ciencia. El título de la conferencia, como ya estáis viendo, es Arte versus Ciencia. Y hemos llamado así a esta conferencia porque vamos a ir confrontando a lo largo de la hora que vamos a estar aquí una serie de obras de arte con experimentos de carácter científico, con experiencia de carácter científico. Entonces vamos a ver que ciencia y arte no hablan de cosas completamente diferentes. En principio, un artista tiene que utilizar la ciencia para realizar su trabajo, porque recurre a la química para conocer los pigmentos que va a utilizar y recurre a la teoría del color, a la física, para después realizar su obra. Vamos a ver también que la ciencia no siempre ha sido fuente de inspiración para el arte. De todas formas, aunque eso ha ocurrido en pocas ocasiones, veremos que en esas ocasiones los resultados son muy interesantes. Sí es fuente de inspiración para el arte la naturaleza, y aquí tenemos un punto en común con la ciencia, porque al fin y al cabo la naturaleza es precisamente el objeto de estudio de la ciencia. Veremos a lo largo de esta hora cómo de la mano del arte vamos a ir desarrollando una serie de experiencias, y espero que al final de esta charla pues lleguemos a la conclusión de que arte y ciencia pues no están confrontados. Vamos a comenzar primero con la primera obra. Vamos a hablar de esta obra de Wright of Derby, que se llama, es un experimento con una máquina neumática. No sé si se aprecia que tenemos ahí un objeto de vidrio, una esfera de vidrio, y dentro hay un pájaro exótico. Entonces, ese experimento consiste en hacer el vacío, eliminar el aire en el interior de esa esfera de cristal, y la consecuencia de ese experimento es que el ave que hay en el interior se muere. Al eliminar el aire no puede respirar y se muere. Entonces, con este claroscuro tan fuerte que aparece aquí, vemos que la reacción de todos los personajes que aparecen. Vemos aquí a la chica, voy a coger primero esto, a ver. Aquí esta chica que vuelve la cabeza horrorizada ante el resultado de esa experiencia, y bueno, otros personajes pues charlan indiferentes, otros pues muestran un aspecto así como de miedo, sorpresa, las reacciones ante el experimento científico que se ha realizado ahí. Bueno, esta obra corresponde al siglo XIX, una época donde la ciencia se convierte en todo un fenómeno social, y este cuadro pues refleja precisamente ese momento. Para ilustrar la experiencia del vacío, pues tenemos aquí una campana de vacío. Vemos aquí, hemos puesto unos globos, y ahora vamos a extraer el aire del interior. Bueno, esta experiencia va a demostrar la relación que hay entre 3 propiedades que tienen los gases.
vamos a realizar ahora una serie de experiencias relacionadas precisamente con los gases. Esas propiedades de las que vamos a hablar son la presión, el volumen y la temperatura. En esta experiencia la temperatura no la vamos a tocar, se va a mantener constante. Y entonces vamos a trabajar con la presión y el volumen. Estamos viendo que bueno, ahora mismo los globos están a medio inflar, tienen un volumen reducido. Y están ahora mismo a la presión atmosférica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a disminuir la presión y vamos a ver el efecto que tiene la disminución de la presión en el volumen de los globos. ¿Vale? Bueno, empezamos. A ver. Vemos aquí el manómetro, cómo baja la presión. Y bueno, ya se observa el resultado. Vemos los globos cómo aumentan de tamaño, van ocupando todo el espacio, intentan encajarse porque claro, les falta espacio, aumentan su volumen. Bueno, yo creo que ya se ve. Lo dejamos así. Comprobemos el resultado de eliminar el aire en el interior de la campana. Vemos que ha disminuido la presión y ha aumentado el volumen. Estamos hablando de la ley de Boyle, que nos explica la relación entre la presión y el volumen cuando la temperatura no cambia. Entonces, al disminuir la presión, aumenta el volumen. Vemos que los globos han tenido que ir encajándose poco a poco, ocupando al final todo el espacio. Bueno, por cierto, que antes, no sé si os habéis dado cuenta, que intentaba, bueno, que podía separar la campana de la base. Pero mirad ahora, la puedo levantar en peso perfectamente y no se separa. Podemos explicar esto recordando que estamos inmersos en un océano de aire, la atmósfera. Y la atmósfera ejerce presión pues, sobre todos los objetos que hay en contacto con ella. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que al eliminar el aire en el interior de la campana, el aire que hay alrededor, la atmósfera, está ejerciendo presión sobre la misma. Tened en cuenta que tenemos varios kilómetros de aire encima de nuestras cabezas y todo ese aire pesa y el peso del aire es precisamente lo que está presionando aquí encima y hace que, vamos, que ya puedo yo hacer así, intentar separarlo, que no hay manera. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver el resultado de variar de nuevo la presión, vamos a volver la presión al estado original, vamos a aumentar la presión y para eso vamos a hacer que entre aire en el interior de la campana. Pues para eso se oye el silbido este, el silbido indica que está bajando el aire, está disminuyendo, está entrando aire en el interior de la campana y aumenta la presión, al entrar aire aumenta la presión y al mismo tiempo disminuye el volumen, volviendo los globos al estado original. ¿Sí se ha quedado aquí pegado? Como vemos, un cambio espectacular. Y ahora, sin embargo, veis que puedo perfectamente levantar la campana sin ningún problema, porque ahora se han igualado la presión en el interior con la presión exterior y ya puedo separarlo. Bueno, aquí hemos visto la relación entre esas dos variables, entre esas dos propiedades que tienen los gases, la presión y el volumen. El siguiente experimento lo llamamos el termómetro del amor. Sería este frasco que tenemos aquí. El líquido que hay en el interior es simplemente agua coloreada, pues para que se pueda apreciar mejor. Bueno, con este experimento lo que observamos es la relación entre la presión y la temperatura. En este caso, bueno, perdón, entre el volumen y la temperatura. Aquí lo que vamos a hacer es calentar el matraz poniendo las manos, ¿vale? Entonces se llama el termómetro del amor porque, claro, nos va a medir la temperatura del amor. A la hora de calentar esto, ponemos así las manos, entonces vemos que en el interior lo que estamos haciendo es calentar el aire que hay encima del líquido. Al calentar este aire, lo que estamos provocando es su expansión, aumenta el volumen del aire al calentar. Estamos hablando de otra ley de los gases, estamos hablando de la ley de Charles y Gay-Lussac. Entonces, aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Entonces, hay que calentar mucho. Yo se ve que estoy poco enamorada, porque
Bueno, se calienta, vamos a hacer una cosa, como esto hay que estar un rato poniendo las manos, calentando, lo vamos a pasar por aquí por el público, entonces vamos a ver hasta dónde sube. Después volveremos sobre él, sobre este experimento, pero bueno, vamos a ver el grado de enamoramiento que tiene el público hoy. Ir poniendo las manos aquí encima, entonces, repito, lo que vamos a observar es, al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Estamos comprobando que volumen y temperatura son directamente proporcionales. Después, cuando quitemos las manos, se enfriará el gas que hay aquí encima y entonces pues, ocurrirá lo contrario, disminuirá el volumen. ¿Vale? Bueno, y nos queda... ¡Uy, madre mía! Tenía que haberte sacado a ti antes. Tú sí estás enamorada. Por favor, ¿te importa levantarte? A mí no me subía aquí el líquido, pero bueno, a ella lo estáis viendo, se aprecia cómo está subiendo el líquido. Muy bien, está muy enamorada, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Bueno, se comprueba muy bien la ley de Charles Gay-Lussac. Bueno, continuamos con las leyes de los gases y ahora, vamos a quitar esto un poquito de aquí, vamos con una experiencia que en realidad participa tanto de la física como de la química. Vamos a empezar a hacerlo. Vamos a provocar aquí una reacción química. Mirad, en el interior de este matraz hemos colocado unas virutas de cobre, ¿de acuerdo? Entonces, no, todavía no. Bueno, es igual. Vamos a provocar una reacción química en donde vamos a mezclar ácido nítrico concentrado con el cobre. Vamos a ver, vamos a colocar esto. Vamos a observar que se forma un gas. Ahí, es suficiente. Bueno, se ve cómo burbujea el gas en el interior del agua. Hemos colocado aquí agua porque mirad, el gas que se está formando, que se llama dióxido de nitrógeno, es un gas tóxico, molesta muchísimo, es muy irritante. Sin embargo, tenemos la suerte de que sea muy soluble en agua. Entonces el gas sale por este tubo y empieza a burbujear en el interior del agua. Aquí lo que vamos a trabajar con la presión y la temperatura. Vamos a sacar aquí el hielo que tenemos aquí. Exactamente. Entonces, vemos cómo sigue burbujeando el gas en el interior del agua. Se observa como es un gas que tiene un color rojo-marrón muy intenso, pasa por aquí y se va disolviendo en el agua. La verdad es que, bueno, estamos comprobando cómo se disuelven los gases en el agua. Esto es una propiedad muy interesante porque hay que tener en cuenta que un gas como es el oxígeno, tan importante como la vida, tan importante para la vida, gracias a que se disuelve en agua, pues bueno, pues permite la vida de los ríos, los lagos, etcétera, ¿vale? Vemos que el burbujeo cada vez va más despacio. Bueno, hay que tener en cuenta que hemos provocado una reacción química y en esta reacción química se ha liberado calor. Me gustaría que alguien del público viniera por aquí y hiciera una comprobación. A ver, por ejemplo, por favor, ¿puedes venir un momentico? Sí, un momentito. Solo quiero que me certifiques algo que está ocurriendo aquí. He dicho que aquí se ha liberado calor. Pon la mano aquí debajo y dime qué notas. Bastante calor. Está caliente, ¿verdad? Sí. Pero ¿tú has visto que yo esto lo calentara? No. No, ¿verdad? No. Vale. Está bien calentito. Está bien calentito, gracias. Puedes sentarte. Bueno, aquí estamos comprobando que se ha producido una reacción exotérmica. Al mezclar estas dos sustancias se ha liberado calor. Bueno, el termómetro lo veo elevadísimo. Hay mucho amor en esta sala, ¿eh? Bien, se ha liberado calor, ¿vale? Al liberarse calor ha aumentado la temperatura. Al aumentar la temperatura aumenta la presión en el interior de este matraz. Estamos hablando de la relación entre la presión y la temperatura. Ahora el volumen permanece constante, el volumen es el del matraz que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, estamos comprobando una nueva ley de los gases, que es la ley de Gay-Lussac. Vemos que el burbujeo se va deteniendo poco a poco,
¿eh? Y estamos esperando el momento justo para enfriar ese matraz. Aumentó la temperatura, aumentó la presión. ¿Qué va a pasar ahora cuando yo coloque el hielo alrededor de este matraz? Pues está claro que voy a bajar la temperatura, y como presión y temperatura son directamente proporcionales, al bajar la temperatura bajará la presión y se va a producir una descompensación entre presión y temperatura. Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo aquí. Hay que recordar que, bueno, la presión que está soportando este matraz, este vaso, es la presión atmosférica, ¿vale? Entonces, yo lo que estoy provocando es la disminución de la presión en el interior, pero como aquí la atmósfera está ejerciendo igualmente presión, pues se descompensa la presión y va a llegar un momento en que el líquido va a ser empujado por la atmósfera y va a subir por este tubo. Creo que ya se ve, porque como tiene distinto color, se aprecia, ¿no? Se ve aquí incoloro, entonces el líquido poco a poco va a ir pasando por el tubo. Vamos a intentar que siga y que entre en el matraz. Le queda muy poquito. Ahora. Y bueno, espero que se vea. ¿Qué está pasando en el vaso? Pues está bebiendo el vaso, pero se lo bebe completamente, medio litro de agua, y está entrando en el interior del matraz. ¿Se ve, no? Es increíble lo que ocurre con la atmósfera. Entonces se bebe el vaso de agua, sigue bebiendo. Vamos, prácticamente se lo ha bebido. Hasta ahí. Se bebe medio litro, vamos. Efectivamente. Y entonces vemos que en el interior del matraz se ha obtenido una disolución azul. Teníamos un gas rojo y hemos obtenido una disolución azul. Entonces, hemos comprobado la ley de Gay-Lussac y además a la disolución le hemos cambiado el color. Bueno, esto por aquí. Tenemos ya delante de nosotros una nueva experiencia, un nuevo cuadro. Este cuadro se llama La Escuela de Atenas y bueno, es una de las grandes obras de la pintura universal. Este cuadro pertenece al pintor Rafael Sanzio, y fue encargado por el Papa Julio II para decorar las estancias del Vaticano. En este cuadro observamos dos figuras centrales, las que están aquí, que serían, vamos a señalarlo, Platón y Aristóteles, ¿vale? Aquí sería Platón, esta figura, y esta sería Aristóteles, el más joven. En este cuadro, bueno, se está representando el Renacimiento. El Renacimiento supone el renacer de la antigüedad. Entonces, Rafael Sanzio, el pintor del Renacimiento, lo que hace es representar a los grandes genios, a los grandes sabios de la antigüedad, con personajes, como hemos dicho, Platón, Aristóteles, tenemos a Heráclito por aquí, tenemos también, bueno, por aquí, por este lado, teníamos a Pitágoras, que todos lo hemos estudiado en el colegio, con el famoso teorema de Pitágoras. Estaría también, bueno, otros personajes, por ejemplo, por aquí se encuentra el personaje de Averroes, el médico andalusí, y luego tendríamos, pues mirar, una figura femenina, que aparece por aquí, que no es otra que Hipatia de Alejandría. Y además, por esta zona, bueno, también estaría representado Arquímedes, el famoso científico de la antigüedad. Y a Arquímedes vamos a dedicar precisamente el experimento que vamos a realizar a continuación. De todas formas, quería resaltar que con este cuadro Rafael está rindiendo un homenaje a los grandes sabios de la antigüedad, pero al mismo tiempo está haciendo un reconocimiento a los grandes genios del Renacimiento, porque a estos personajes les ha puesto la cara de los grandes del Renacimiento. Vamos a ver, esta figura de aquí quizás no se aprecie bien, pero nos tiene que resultar familiar, porque no es otro que Leonardo da Vinci. Este personaje es Leonardo da Vinci. Este personaje que hay aquí, en primer término, no es otro que el gran Miguel Ángel. Miguel Ángel, por ese tiempo, se encontraba pintando la Capilla Sixtina. Y bueno, y como hemos dicho, teníamos ahí a otros personajes que no vienen al caso, pero que también representan a los grandes del Renacimiento.
Hemos dicho que vamos a hablar de Arquímedes, porque el objetivo de este cuadro era, bueno, que nos permitiera a nosotros hablar de Arquímedes. Entonces, vamos a recordar el sabio griego. Nació y vivió en Siracusa. Siracusa es una ciudad que se encuentra en Sicilia, en Italia ahora mismo, pero era una ciudad griega. Entonces, por aquel entonces, el rey de Siracusa, que se llamaba Hierón, pues bueno, había llegado al poder y quería, en agradecimiento a los dioses, pues hacer una ofrenda de una corona de oro, ¿vale? Entonces cogió una masa de oro y se la entregó a un orfebre. El orfebre, bueno, al cabo de un tiempo, le entregó una corona exquisitamente labrada. Sin embargo, al cabo de un tiempo, al rey le entraron sospechas de que el orfebre pues, había sustraído parte del oro, lo había sustituido por plata y, bueno, le había producido engaño. Pero no tenía entonces ningún medio para poder demostrarlo. Entonces, solicitó la ayuda de Arquímedes para que le pudiera resolver esta cuestión. Y bueno, Arquímedes pues iba pensando todo el tiempo en este tema y un buen día, cuando se bañaba, pues observaba que cuanto más entraba en la bañera, más agua salía de la misma. Entonces encontró que había dado con la solución, y entonces, bueno, dijo aquella famosa palabra, eureka, que significa lo he conseguido. Entonces, para demostrar si la corona era de oro o había sido mezclada con plata, lo que hizo fue dos masas iguales a la masa de la corona, una de oro y otra de plata, ¿de acuerdo? Y entonces llenó completamente un recipiente con agua. Introdujo primero la masa de oro, vio el agua que se derramaba, la midió cuidadosamente. A continuación probó con la masa de plata y de nuevo midió cuidadosamente el agua que derramaba. Observó que una misma masa de plata derrama más cantidad de agua que esa misma masa en oro. A continuación cogió la corona del rey, hizo lo mismo y midió el agua que desplazaba, el agua que se derramaba, y observó que la corona desplazaba mayor cantidad de agua que la masa de oro, pero menos que la de plata. Entonces, de esta manera, se dio cuenta que parte del oro había sido reemplazado por plata. Sin embargo, bueno, esto es lo que nos cuenta la historia, pero Arquímedes conocía la balanza. Entonces, es más probable que lo que hiciera fuera lo que vamos a hacer a continuación. ¿Se ve? Aquí tenemos la corona del rey de Siracusa, la corona de Hierón, y aquí tenemos una masa igual de oro. Vemos que la balanza está equilibrada porque las dos masas son iguales, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser introducir tanto la corona como la masa de oro en agua, ¿de acuerdo? Antes hemos visto que la misma masa de oro desplaza menos agua que la corona. Bueno, pues todo esto se basa en el famoso principio que lleva el nombre de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido que desaloja. Arquímedes conocía la balanza, entonces es mucho más fácil hacer lo que hemos hecho que estar midiendo cuidadosamente el agua. Muy probablemente probara el engaño del orfebre de esta manera, ¿vale? Este cuadro también es impresionante. En el primer cuadro, cuando vimos la máquina de vacío, el experimento con la máquina neumática, pues vimos un ejemplo donde la ciencia sirve de inspiración para el arte. De hecho, aquel cuadro representaba pues, un experimento científico. Pues en este cuadro que ahora nos ocupa, realmente la ciencia forma parte del mismo cuadro. Este cuadro se llama Los embajadores. Y fue realizado por Hans Holbein, el joven, el pintor, el retratista del rey Enrique VIII de Inglaterra. Estos dos personajes se encuentran ahora mismo ahí, en Londres. Son el embajador de Francia, que es el de la izquierda, y un religioso a la derecha, que también era francés y que realizaba funciones diplomáticas. Por eso se llama Los embajadores.
vemos que están rodeados de instrumentos. Muchos de ellos son instrumentos de carácter científico. Tenemos ahí un globo terráqueo, tenemos también un globo celeste y numerosos instrumentos astronómicos, estos que tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos relojes solares, como estos que hay aquí. Aquí tenemos este reloj solar, es muy curioso, es un reloj poliédrico. Y tenemos este instrumento que hay ahí, que se llama Torquetum. Es un instrumento muy antiguo, también es un instrumento astronómico, y se utilizaba, bueno, para el cambio de coordenadas. No existe en la actualidad ningún ejemplar de ese instrumento que hay aquí, del Torquetum. Realmente este cuadro constituye la única representación histórica de ese instrumento científico. Bueno, también vemos que hay instrumentos de música, pero lo más sobresaliente de este cuadro, bueno, por lo menos lo que nos lleva a traerlo aquí, es esta figura que hay aquí abajo. Esa especie de sombra alargada que hay a los pies de los embajadores. No sé si alguno es capaz de adivinar lo que se ve ahí, pero en realidad se está representando un objeto, pero está distorsionado. Es un objeto que está deformado. Bueno, este objeto que hay aquí a los pies es una calavera. ¿Te ha parecido que era una calavera? Pues muy listo, pues muy bien, lo has adivinado. Se trata de una calavera y es una representación de la muerte o al fin y al cabo de la fugacidad de la vida. Y es que este cuadro está lleno de misterios y de símbolos ocultos. Entonces, ese objeto, esa calavera pintada de esa manera, es un ejemplo de anamorfosis. Es un fenómeno óptico y ese fenómeno óptico está representado en este cuadro. O sea, el mismo cuadro constituye la experiencia científica en sí. Sirve para explicar el fenómeno de la anamorfosis. Entonces, consiste en representar una imagen, pero de una forma distorsionada. De tal manera, es una perspectiva extrema, de forma que tenemos que ponernos en un ángulo determinado para poder verla en este caso. O bien utilizar el reverso de una cuchara, porque de esa manera, con una imagen curva, lo podremos ver. Entonces, este cuadro en realidad tendríamos que situarnos, bueno, primero que estuviera a la altura nuestra y situarnos por la parte superior, visto desde este lado hacia abajo, entonces se representaría la calavera tal y como es. ¿De acuerdo? Hay más ejemplos de este fenómeno de la anamorfosis, que sepamos que bueno, actualmente en la red existen programas para transformar cualquier imagen en una imagen anamórfica, pero estamos hablando de un cuadro muy posterior, estamos hablando ya del siglo XVI. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué se ve aquí primero. ¿Qué vemos aquí? Se ve un objeto, se ve un muchacho, ¿verdad? Está ahí observando un águila, ¿no? Un pájaro, está haciendo un estudio de un pájaro. Eso es lo que aparentemente se ve. Pero ¿cuál es el dibujo que se esconde aquí? Tendríamos que utilizar en este caso un espejo cilíndrico para poder revelar la imagen oculta en este dibujo. No sé si se ve. A ver, voy a ponerlo aquí. Quizás se vea mejor. A ver, ¿se ve lo que hay ahí? Hay una cara. Esa cara no la veíamos antes. Tenemos que recurrir al espejo cilíndrico para revelar el dibujo que hay aquí oculto. ¿Vale? O, por ejemplo, este sería el escritor Edgar Allan Poe. A ver, aquí, ¿qué se ve? Un paisaje, esto parece así como una tienda, unos escaladores, digamos, unas montañas, ¿no? ¿Todo el mundo lo ve? Vamos a ver qué se vería ahora. Otra cara, ¿verdad? Otra cara ahí. En este caso, Julio Verne. Aquí se ve a Julio Verne, ¿de acuerdo? Bueno, como quizás los que estáis sentados ahí más atrás no lo veáis, vamos a hacer una cosa, voy a pasar una serie de láminas, hay más dibujos anamórficos, entonces lo iremos pasando para que podáis comprobar realmente la deformación que se produce. ¿De acuerdo? A ver, aquí tenemos aquí. Sí,
hay dos o tres, bueno. ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho que actualmente existen programas de ordenador que permiten transformar precisamente la imagen normal en una imagen anamórfica, pero estamos hablando de un cuadro que entonces no existía la tecnología, no existían los ordenadores, o sea, es un prodigio este cuadro, este pintor lo que ha hecho para pintar esa calavera de esa manera. ¿Seguimos? Bueno, apagamos la luz. Otro cuadro, esta vez el pintor nos resulta muy conocido, se trata de Velázquez. Este cuadro recibe el nombre del Aguador de Sevilla. Es un cuadro de la época sevillana del pintor, cuando todavía estaba en Sevilla pintando. Es una obra de juventud de Velázquez y de nuevo observamos en un cuadro la técnica del claroscuro. Observamos que la luz incide de la parte de la izquierda y da directamente sobre el personaje central, que es un hombre mayor. Este cuadro representa las edades del hombre. Vemos una persona mayor, un anciano aquí, que es el que sostiene esa copa, al mismo tiempo un chaval joven, vamos a ponerlo aquí el chaval joven, que es la persona que recibe esa copa, y luego no se observa muy bien porque está difuminado, pero hay otro personaje aquí que está bebiendo también de un objeto de cristal, ¿de acuerdo? Una especie de jarra de cristal. Entonces, este cuadro es una alegoría del conocimiento. Esta persona mayor está entregando el conocimiento a esta persona joven, que observamos en la expresión de su cara, que recibe con reverencia ese conocimiento. Al mismo tiempo, la persona que está detrás está bebiendo también de las fuentes de ese conocimiento. Entonces, esa sería la representación, la simbología de este cuadro. A nosotros este cuadro, bueno, nos va a servir un poco de fuente de inspiración para realizar la siguiente experiencia. Nos vamos a fijar sobre todo en la copa, en la transparencia de esa copa. Ahí vemos la maestría de Velázquez al representar precisamente la transparencia de esa copa. Y bueno, nos va a permitir, por ejemplo, hablar del fenómeno de la refracción. En el cuadro, en la copa, en realidad habría también un objeto, hay un higo en el interior de la copa, no se aprecia muy bien, pero lo que vamos a estudiar precisamente es cómo vemos los objetos cuando están introducidos en agua. Aquí tenemos un vaso con agua, aquí tenemos este bolígrafo, lo introducimos en el vaso, ¿y qué vemos? Parece que se ha roto, ¿no? La imagen que se observa al introducir un bolígrafo en el agua. Bueno, aquí se pone de manifiesto un fenómeno que se llama refracción, ¿de acuerdo? Esa imagen que observamos del bolígrafo se debe al fenómeno de la refracción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros vemos los objetos porque los objetos reflejan la luz, y esa luz llega a nuestros ojos. Pero la luz que refleja este bolígrafo está pasando por el agua y del agua pasa al aire, donde nosotros lo vemos. Entonces, la luz que refleja este objeto está pasando por dos medios que tienen distinto valor de una propiedad que se llama índice de refracción. Entonces, el índice de refracción del agua es distinto al índice de refracción del aire. Entonces, la luz, cuando pasa de un medio a otro con distinto índice de refracción, dos medios transparentes que tienen distinto índice de refracción, sufre una desviación. El rayo sufre una desviación y es lo que estamos observando aquí. Por eso parece que está roto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a emular ahora a nuestro amigo el del cuadro, el Aguador de Sevilla. Vamos a sostener la copa en lo alto. Vemos aquí los objetos que hay en el interior, ¿verdad? Son bolas de hidrogel, o perlas de agua le llaman, y los venden para ponerlas con las plantas, con las raíces, porque sueltan el agua poco a poco, ¿de acuerdo? Están hechas de una especie de plástico, acrilamida,
que tiene la propiedad de que es insoluble, bueno, es insoluble en agua, pero absorbe el agua. Las moléculas de agua se mezclan, bueno, se introducen en su interior y luego es capaz de ceder el agua poco a poco, con lo cual pues, les sirve a las plantas para obtener la humedad poco a poco. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con el agua, que tenemos este vaso, cuando... La dejo aquí, esta copa de referencia, para que veamos el fenómeno. Vemos esta copa aquí, vemos las bolas, ¿vale? Pues vamos a ver qué ocurre cuando eche el agua. No sé si se ve. Bueno, creo que no se ve. No se ve. Hemos echado el agua y dejamos de ver las bolas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que ocurre aquí es que las bolas tienen el mismo índice de refracción que el agua. Entonces, además, las bolas hemos visto que eran transparentes. Entonces, la luz atraviesa el agua y atraviesa las bolas y no se desvía, porque al tener el mismo índice de refracción que el agua, pues la luz no sufre desviación. Entonces, parece obra de magia, parece que han desaparecido, pero no, están aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues hablar de la refracción nos permite abordar el siguiente aspecto. Vamos a hablar ahora del arco iris. ¿Podemos apagar la luz un momentito, por favor, para ver el cuadro? Pasamos a hablar de un cuadro de un famoso paisajista inglés, John Constable. Pintaba cuadros sobre, como hemos dicho, sobre Inglaterra, sobre los paisajes ingleses. Y en este cuadro observamos ahí un arco iris. Bueno, más que un arco iris, observamos dos arcoíris. ¿Vale? Dos arcoíris. Y es que muy a menudo puede observarse que cuando se forma un arcoíris, se forma también un segundo arcoíris más tenue que el primero, un arcoíris secundario. Y además que la sucesión de los colores va justo al contrario que en el primero. ¿De acuerdo? Antes, en la introducción, hemos dicho que la naturaleza servía de fuente de inspiración al arte. ¿De acuerdo? Y aquí comprobamos también que la naturaleza es el objeto de estudio de la ciencia. Vamos a estudiar precisamente cómo se formarían los colores del arco iris. Para eso vamos a proyectar aquí. Aquí tenemos bueno, una diapositiva, hemos colocado una diapositiva en donde tenemos una ranura que deja pasar un haz de luz. El haz de luz se puede observar perfectamente ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el haz de luz que deja pasar la ranura. Si vemos la dirección que tiene el proyector, vemos que la luz se propaga en línea recta. Entonces, el haz de luz sale justo en la dirección, en línea recta donde está el proyector. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué sucedería cuando colocamos delante un prisma. Bueno, quiero recordar antes que con este experimento pues vamos a rendir un homenaje al que quizás pueda considerarse el científico más grande de todos los tiempos, a Isaac Newton, que, bueno, todos lo conocemos por sus leyes del movimiento, las leyes de Newton, que sabemos que están recogidas en un libro que precisamente da nombre a este centro de ciencia, da el nombre a Principia. Pero nosotros no vamos a hablar de las leyes del movimiento, sino que vamos a hablar también de otros experimentos que realizaba Newton y concretamente de un experimento que hacía con prismas y con la luz. Entonces, vamos a ver qué ocurriría cuando yo coloco un prisma en la dirección del haz de luz. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, vuelvo a quitarlo, vemos aquí el rayo. Aparece en esta dirección, en línea recta, y sin embargo, cuando coloco el prisma, la luz primero sufre una desviación, es decir, está sufriendo una refracción. Pero además se produce el fenómeno de la dispersión de la luz, es decir, que la luz blanca se descompone en los colores del arco iris. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurre cuando la luz blanca atraviesa un prisma. Los colores del arco iris, ahí los vemos representados. Más a la izquierda tenemos el color rojo. Vamos a ponerlo un poquito más, así. A la izquierda tenemos el color rojo, luego pues sigue el naranja, amarillo, hasta llegar a los colores del extremo, que serían el azul y el violeta. Entonces, se observa que cuando la luz se descompone,
los colores que menos se desvían son los colores rojo, naranja, amarillo, que son los que quedan a la izquierda, porque el rayo original hemos visto que aparecía aquí totalmente a la izquierda. Y los colores que sufren más desviación son precisamente los colores azul, violeta. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación lo que hizo Newton fue colocar un segundo prisma. ¿Y qué ocurre cuando colocamos un segundo prisma? Pues vemos que se recupera el rayo original. Los colores vuelven a componerse en el rayo original y aparece de nuevo el rayo en línea recta. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el famoso experimento que realizó Newton. Y hablando de los colores del arco iris y hablando de refracción, vamos a ver el siguiente cuadro. Bueno, tengo que confesar que a mí este cuadro me encanta. Es un cuadro del pintor inglés Turner, donde se representa una puesta de sol. Vemos ahí un barco de vapor que arrastra a un velero y lo lleva a la orilla. Se llama el valeroso Temerer, arrastrado a su último fondeadero. Entonces, pues lo representa, precisamente representa el ocaso de un barco que es retirado por otro más moderno, ¿no? Entonces, como la antigüedad pasa a la modernidad, está representado ahí. Y además coincide con el ocaso del día, con el final del día. Es una representación, pues una forma poética de representar también el final de ese barco que tuvo una época gloriosa, que participó en la batalla de Trafalgar, pero que ya no sirve para nada y lo llevan a su desguace, ¿no? Entonces, este cuadro nos va a permitir representar precisamente lo que ocurre cuando la luz del sol pues, llega a la Tierra. Vamos a ver cómo vemos los colores del cielo, cómo vemos el color del sol y cómo varía ese color a lo largo del día. Yo creo que todos sabemos, bueno, tenemos la idea de que el sol es amarillo, ¿no? Bueno, la luz cuando llega a la atmósfera, cuando llega a lo largo del día, atraviesa una capa no muy grande de atmósfera. Comparado con la capa de atmósfera que atraviesa al final del día. Entonces, a lo largo del día, bueno, atraviesa una capa de atmósfera, entonces se va a producir el fenómeno que hemos visto antes de la dispersión del color, de la luz en los colores. Pero resulta que el color que más se dispersa es el color azul. Vamos a representarlo aquí. El sol, vamos a girarlo un pelín, así. Se ve ahora. ¿Vale? Bueno. Este sería el aspecto que tendría el Sol a mediodía, color amarillo. Vemos, lo hemos representado mediante un proyector donde la luz blanca atraviesa aquí una cubeta en donde hemos puesto agua con un poquito de leche. La leche es un coloide y provoca el mismo efecto que las moléculas del oxígeno, del nitrógeno, etcétera, moléculas del aire provocan en la luz. Entonces, se produce el fenómeno de la dispersión, de tal manera que el color que más se dispersa es el color azul, pero el color azul, bueno, una vez que se produce su dispersión, bueno, se refleja, se refracta en las moléculas del agua, en las moléculas del aire, perdón, y a partir de ahí, pues sufre una serie de refracciones, total, que va moviéndose en zigzag por todo el cielo, y entonces parece que el color azul proviene de todas partes, por eso vemos el color azul. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué ocurre con los colores amarillo, el naranja, el rojo? Esos, sin embargo, no se dispersan. Los colores que no se dispersan se transmiten. Entonces, precisamente, hemos visto que cuando llega la luz del sol a la atmósfera, el color azul se dispersa por toda la atmósfera, parece venir de todas las direcciones, mientras que el color amarillo se transmite, y ahí lo vemos, que sería ese el aspecto que tendría. ¿De acuerdo? Aquí la cubeta, por esta parte más estrecha, representa precisamente la anchura de la atmósfera a mediodía. Pero, ¿qué ocurre al atardecer? Sobre todo ya cuando el sol está más bajo. Pues cuando está más bajo, el sol, los rayos del sol atraviesan una capa de atmósfera mucho más grande, más ancha. Entonces, ¿qué ocurre con la luz? Pues que, bueno, sufre mayor dispersión. Entonces, ya se ha dispersado el color azul y siguen dispersándose ya el color amarillo y ya prácticamente se transmite el naranja, incluso llega al rojo. Y esto sería lo que ocurriría. Uy.
Apagamos la luz. ¿Está apagada? Eso sería cómo veríamos el Sol al atardecer, que adquiere esas tonalidades rojizas, y es debido a que, como estamos viendo, la luz atraviesa una capa mayor de atmósfera, se han dispersado los colores y al final el que se transmite al final es el rojo, que hemos visto que era el color el que sufría menos desviación. ¿De acuerdo? Bueno, ya podemos ver. Vamos a quitar esto de aquí. Eso es. Y apagamos. De acuerdo. Muy bien. Continuamos. Bueno, este cuadro es muy conocido, ¿verdad? Sí. Ahí reconocemos a Van Gogh. Es en esa noche estrellada que representa ahí, bueno, vemos ahí una luna y estrellas, ¿eh? Y bueno, vemos un cielo como unos remolinos ahí, con una pincelada muy particular que tenía Van Gogh y que produce como una cierta inquietud este cuadro, ¿eh? Y es que al fin y al cabo lo que está reflejando ese cuadro es el estado de ánimo que tenía el pintor. Cuando ya pintó ese cuadro, pues se encontraba en una fase de su enfermedad. Sabemos que Van Gogh se volvió loco, ¿no? Pues estaba ya su enfermedad muy avanzada y cuando pintaba pues reflejaba precisamente la angustia que le inquietaba y que se refleja precisamente en ese cuadro. Este cuadro, bueno, pues a los aficionados a la astronomía nos gusta mucho, porque por esa imagen que representa el cielo y esos remolinos que a veces nos recuerdan a las galaxias. Sin embargo, aquí Van Gogh, bueno, no ha pintado con mucho realismo esas estrellas, porque si nos ponemos a mirar el cielo con detenimiento, podemos comprobar que las estrellas pues, no tienen ese color. Es que las ha pintado todas iguales. Y sin embargo, si miramos al cielo, podemos ver que las estrellas presentan colores. ¿De acuerdo? Y esos colores, los colores de las estrellas, bueno, pues los vamos a explicar precisamente con el experimento que vamos a hacer a continuación. Vamos a encender el fuego aquí. Vamos a verlo primero. Aquí. Ahora sí sería conveniente apagar las luces. Así, muy bien. Vamos a ver. Mediante este experimento pues, vamos a poder explicar precisamente los colores de las estrellas. Y ese color está muy relacionado, por una parte, con la temperatura, que en este caso el color azul va a representar precisamente las estrellas que están más calientes y las más frías van a tener un color rojo. Es decir, que vamos, a los astrónomos en el grifo, los grifos del cuarto de baño los tienen al revés. Entonces, bueno, pues nadie ha ido a una estrella a tomar una muestra y analizar de qué está hecha. Entonces, ¿cómo podemos saber de qué están hechas las estrellas? ¿Cuál es la composición de las estrellas? Pues eso puede saberse mediante el análisis de sus espectros, es decir, mediante el análisis de la luz que viene de las estrellas. Aquí tenemos una serie de pulverizadores con, bueno, donde hemos disuelto sales que tienen distintos metales en alcohol. Entonces, vamos a comprobar cómo precisamente la presencia de ciertos metales está relacionado con el color que vamos a ver en las llamas. Comenzamos con el sodio. Este color que vamos a ver lo podemos ver en las lámparas del alumbrado público, una luz amarilla que se observa. Vamos a abrir un poquito. A ver. Ahora. Vemos el color amarillo, un amarillo anaranjado, ¿de acuerdo? Ese sería el color del sodio. Continuamos con el potasio. Bueno, en la llama del potasio vamos a ver un color violeta, aunque no se observa en toda la llama, solo se observa en la parte también externa. A ver, voy a abrirlo ahora. Ahí. ¿Se ve el color violeta? Un color violeta claro, que es indicativo del potasio. Continuamos con el litio. Bueno, los elementos que estamos viendo ahora son los correspondientes
al primer grupo de la tabla periódica, litio, sodio, potasio. Ahora, vamos a ver el litio, creo que os va a sorprender. Un color rojo precioso, rojo granate, rojo intenso. Bueno, vamos ahora a ver el color que tienen dos elementos que se encuentran en el segundo grupo de la tabla periódica. Vamos a comenzar primero con el calcio. A ver el calcio. Ay. Se ve un color rojo teja, un rojo... Ay. Es que sale, no sale pulverizado, ay, pero se ve. Ahora, ¿de acuerdo? Se ve un color rojo anaranjado, rojo teja. Ese es el característico del calcio. Vamos con otro elemento del grupo 2 de la tabla periódica, vamos con el estroncio. Entonces, a ver, tarda un poquito en salir, ahora. Así, ahí. Ahí. Así. Es que, a ver, no ha salido pulverizado. Ahora. Ahí. Es que hay que pulverizar. ¿De acuerdo? También un color rojo intenso, muy parecido al del litio. ¿De acuerdo? Y vamos con el último. Bueno, el siguiente elemento es el cobre. El cobre realmente en las sales donde aparece, por ejemplo, sales como el sulfato de cobre, el cloruro de cobre, estas sales ya tienen color, pero bueno, vamos a ver precisamente qué color daría a la llama. Y no se parece en nada a los que hemos visto anteriormente. Un color verde azulado, que vamos, es espectacular. ¿De acuerdo? Bueno, estos serían los colores de la llama. Sí, espérate que hay que llegar al final. Bueno, entonces, analizando precisamente la luz de las estrellas, bueno, pues se observa que aparece en una serie, la luz de las estrellas, cuando se analiza, se descompone también los colores, una serie de colores como, bueno, como tendríamos en el arco iris, pero en lugar de aparecer todos los colores, aparecen una serie de líneas de colores. Es como si en el arco iris, bueno, en realidad en lugar tendríamos un fondo negro y aparecerían solamente determinados colores del arco iris, franjas de determinados colores que corresponden a determinadas frecuencias precisamente de la luz. Entonces, resulta que los elementos químicos, pues el análisis de las rayas que aparecen, que se llaman espectros, resulta que cada espectro de cada elemento es como su huella dactilar. El conjunto de líneas de colores que da cada elemento es como su huella dactilar, que permite identificarlo. Entonces, simplemente analizando, bueno, analizando la luz que viene de las estrellas, analizando sus espectros, los espectros, pues podemos identificar los elementos que hay precisamente en esas estrellas. ¿De acuerdo? Que ya hemos visto que en las sales anteriores podíamos identificarlas perfectamente con los colores de la llama. Continuamos, por favor. Bueno, y este cuadro pues nos viene muy bien para comentar que precisamente este año es el Año Internacional de la Química. Y nada mejor que hablar del Año Internacional de la Química que hablando precisamente del fundador de la química moderna, que es el personaje que está representado en este cuadro de Jacques-Louis David, es Lavoisier. En este cuadro se representa a Lavoisier y a su esposa. Vemos a Lavoisier que está rodeado de instrumentos de laboratorio, y es que en el cuadro Lavoisier se encuentra en su laboratorio en París, y entonces el pintor lo ha representado pues precisamente con sus herramientas de trabajo. A su lado se encuentra su esposa Marie, y no se aprecia muy bien, pero en el cuadro, aquí en esta parte, vemos esta sombra de aquí. Esto es un atril.
Ese atril pertenecía precisamente a su mujer, y es que ella tomaba nota cuidadosamente de todo lo que se hacía en el laboratorio y además dibujaba precisamente esos experimentos. Algunos de esos dibujos pueden observarse en la obra El Tratado Elemental de Química de Lavoisier. Bueno, pues precisamente el hablar de Lavoisier hemos dicho que nos permite introducir al padre de la química moderna, donde bueno, podemos hablar de que a partir de Lavoisier la química se hace ciencia, porque anteriormente bueno, pues, las prácticas relacionadas con la química estaban llenas de esoterismo. Entonces, los llamados alquimistas trataban de buscar la piedra filosofal, y aunque en esa búsqueda, pues bueno, sí que descubrieron muchos elementos nuevos, nuevos elementos químicos, y desarrollaron muchas técnicas que se utilizan actualmente en la química, pero al mismo tiempo pues realizaban conjuros y bueno, creían en las fuerzas ocultas, y desde luego eso no es ciencia. Entonces, precisamente con este señor, con Lavoisier, pues podemos asistir al nacimiento de la química como ciencia. Y para hacerle un homenaje, pues bueno, hemos traído el siguiente experimento. Aquí tenemos una serie de vasos. Bueno, recordemos que Lavoisier, bueno, era francés, y para hacerle un homenaje, pues bueno, vamos a traer los colores de una bandera. Aquí tenemos una serie de vasos. Aquí tenemos el color rojo, aquí tendríamos el color blanco, todos salen de la misma botella, ¿eh? Y aquí tendríamos el color azul. A ver, azul, blanco y rojo. ¿Los colores de qué bandera? Italia. No. ¿Tú lo sabes? A ver. Muy bien, la bandera de Francia, que era el país que vio nacer a Lavoisier, el padre de la química moderna. Muy bien, pero vamos a ver, ¿y cómo han aparecido estos colores? Pues bueno, y esto ya dedicado a los más pequeños, podríamos suponer que tenemos aquí unos duendes, los duendes de la química, ¿vale?, que nos han ayudado a traer los colores, pero los colores los tenemos que devolver, ¿de acuerdo? Entonces, para traer los colores, los mismos duendes nos van a ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, están por aquí, lo que pasa es que solo los vemos los que sabemos química. Entonces, vosotros los pequeños ya sabéis, para ver los duendes de la química tendréis que aprender mucha química. ¿De acuerdo? Entonces, estos colores, lo mismo que han aparecido, pues van a desaparecer. Entonces, primero empezamos con este. Ay, perdón, vamos a traerlo para acá. Aquí. Lo echamos aquí. ¿De acuerdo? Luego este, lo echamos aquí, y luego este, el color azul, lo echamos aquí también, en la misma botella. Entonces los colores, lo mismo que han aparecido, han desaparecido. Eso es lo bueno. Muy bien. Muy bien. De acuerdo, eso ya te lo he dicho, los duendes de la química, tienes que aprender mucha química y así lo sabrás. Sí, el siguiente, y ya. Bueno, este cuadro yo creo que, como vemos, se representa a dos personas, a dos hombres que están brindando ahí. Este cuadro es de un pintor que tiene un sello inconfundible, Fernando Botero. Entonces, bueno, resultan muy bonitos sus cuadros, ver la ingenuidad que aparecen en sus personajes, ¿no? Y que representa personajes que más bien son corpulentos, por no decir directamente, que son obesos. Bueno, la verdad es que este cuadro lo hemos traído aquí para precisamente la siguiente experiencia. Como ya estamos llegando al fin de la charla, pues yo quería brindar por el futuro y el éxito de Principia. Y entonces, pues hemos traído aquí un vino. Lo que, bueno, quisiera brindar, pero me gustaría que alguien me ayudara. Entonces, pues por ejemplo, voy a pedirle a alguien, por ejemplo, a ver, a ti, Manolo, ¿qué te gusta? ¿El vino blanco o el vino tinto? ¿Te gusta el tinto, es verdad? ¿Cómo te pregunto yo eso?
Bueno, pues aquí. Pues lo que pasa es que a mí me gusta más el blanco, ¿vale? Entonces aquí tenemos un vino fino, yo tengo un vino en mi casa, la verdad es que yo tinto no suelo tener, pero yo no tengo ningún problema, porque yo tengo una única botella. Primero me voy a echar yo un poquito de vino blanco para brindar contigo, de fino, a ti tinto. Ah, sí. Vino blanco, vino tinto, por el éxito de Principia. Muy bien. Bueno, simplemente es eso. Vamos con la última. Y para la última experiencia vamos a tener que apartar aquí un poco las cosas, porque, vamos a ver, ahí el cuadro que podemos ver es la fragua de Vulcano. Y de nuevo el pintor Velázquez, pero esta vez ya con una obra de madurez, una de las obras más famosas de este pintor. Los personajes que se representan en este cuadro son dioses en realidad, pero es una pintura muy realista, a no ser por el personaje de la izquierda, que sí tiene la apariencia de un dios, ¿de acuerdo? Entonces sería el dios Apolo, que está informando a Vulcano, que es el que está en la fragua, y está forjando un peto para el dios Marte, pues que precisamente el dios Marte se la está pegando con su mujer. Entonces, la cara de sorpresa de sus ayudantes pues se refleja ahí. Digamos que, aunque sea un tema mitológico, pues está representado con un gran realismo. Sobre todo el tema de la forja, donde vemos el color rojo que aparece en el hierro que está ahí sometido a calor. Decimos que está al rojo vivo. Y es precisamente lo que vamos a explicar aquí. Vamos a ver, antes en el ensayo a la llama hemos visto cómo en la llama aparecían una serie de colores, unas sustancias que hemos puesto ahí. Hay que recordar que bueno, eso tiene mucho que ver con la estructura del átomo. En el átomo podemos considerar que es como un edificio de varios pisos, ¿no? Entonces, los electrones normalmente están en el piso más bajo, pero cuando a esos electrones les comunicamos energía, como por ejemplo calentando, pues suben a los pisos superiores. Sin embargo, cuando esos electrones regresan al piso principal, pues emiten la energía que les permitió subir. Y cuando emiten la energía, lo hacen emitiendo luz, ¿de acuerdo? Y esa luz tiene distintos colores, pues ya tiene que ver con el salto que se produzca, con el piso al que llegue el electrón, y también hay que tener en cuenta que la diferencia entre unos pisos y otros pues depende del elemento, cada elemento pues tiene una distribución distinta. Entonces, pues eso nos va a permitir entender el siguiente experimento. Vamos a poner al rojo vivo un trozo de hierro, que sepamos que el hierro, pues cuando se calienta, sus electrones pasan a niveles superiores, a los pisos superiores, pero cuando regresan al nivel original, pues emiten luz. En este caso vamos a ver la luz roja. Si lo calentáramos más, entonces podríamos ver incluso una luz amarilla o incluso luz blanca, ¿de acuerdo? De momento vamos a observar el color rojo que se observa en la fragua de Vulcano. Entonces vamos a poner esto por aquí. Aquí. Y recuperamos el mechero Bunsen. Vamos a quitar más cosas porque prefiero dejar esto aquí libre, todo lo que se pueda. Vale, ya está. Si no pasa nada. Bueno, pues vamos a comenzar calentando aquí. Bueno, como veis, aparecen dos llamas, pero esta llama de color azul, emite más calor. Y es la que nos interesa. Por favor, ¿podemos apagar la luz un poquito? Bueno, de momento, yo creo que más.
Sí, bueno, a ver si no veo dónde tengo que apuntar, pero bueno, creo que sí. Bueno, sí. Lo que estoy haciendo es calentar el hierro para ponerlo al rojo vivo. Sí, bueno, un poco menos sí puede ser. Ahí. Creo que ya se ve. Se puede apreciar que se está poniendo de color rojo. Lo que estamos diciendo, los electrones del hierro al calentarse saltan, adquieren energía y saltan a los pisos superiores. Cuando regresan al piso principal, entonces emiten luz y en este caso sería una luz de color rojo. Entonces, bueno, vamos a ver si nos sale a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Buah! Ahí está, de acuerdo. Y ya, para terminar... No, estoy totalmente encendidas ahora. Y ya para terminar, bueno, eso sería la despedida final, pero yo no sé si alguien, puedes pasarlo, no ha echado en falta algún pintor aquí, puesto que estamos en Málaga. Claro, aquí venga a hablar de pintores, de los pintores de otro sitio, y el pintor de Málaga no estamos hablando de él. Pues creo que, aprovechando que estamos en el Año Internacional de la Química, pues podemos utilizar precisamente la química para hacer un homenaje al pintor malagueño. Vamos a ver si sale. A ver. Ay, que se me ha atascado. A ver si sale. Si sale. Que se ha atascado un poquito. Ahora, a ver. Se atasca un poco, pero continuaremos. ¿Será posible? La boquilla, un momentito. Son cosas que pasan, pero bueno. Bueno, más o menos. Ya está. Muchas gracias. Esto es todo. Néstor Vareda aparece de pronto nuestro famoso rodillo antigravitatorio por un recuerdo a Lidia de su paso por Principia. Muchísimas Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias.